Un cordial saludo, nosotros somos del Semillero de Investigación Historia de los Saberes Escolares en el Preescolar de la Universidad del Tolima, que pertenece al IDEAD en el CAT Kennedy. Nuestra investigación está basada en los manuales escolares que se toma a partir de los textos que se manejan en el aula. Para esta ocasión, el título de mi ponencia es Los manuales escolares, sus propósitos e intenciones en la educación preescolar. En la actualidad, los manuales escolares son reconocidos por la sociedad, así como por los investigadores en educación, historia y pedagogía, como los dispositivos en los que es factible determinar el modo de ser y de operar la enseñanza, y además en los que se conserva la memoria de todos los tiempos. Además de su condición de depositarios de verdades y narrativas que concurren y se legitiman para orientar la educación. Al mismo tiempo que se convierten en los guardianes de un doble capital material y simbólico que en primera instancia, por su forma de registro y los elementos, fraguan las identidades de cada época, asimismo como por la comprensión de la relación entre las cosas y sus conceptos, conservando así la reminiscencia de los contenidos y estructuras y experiencias que han concurrido en el acto educativo, especialmente en lo que acontece en los contextos de aprendizaje para la primera infancia. En cuanto al planteamiento del problema, nosotros hacemos la revisión de la intencionalidad en los manuales escolares que auscultan la necesidad de transmitir el conocimiento para alcanzar las metas específicas dentro de un plan de estudios y que en consecuencia la intencionalidad refiere al propósito del autor con una meta discursiva que debe ser clara. Entonces, ¿cuáles son las intenciones que se enuncian en los manuales escolares en la educación preescolar? Como objetivo general, para la ponencia es determinar las intenciones de los manuales escolares a través del enfoque arcogenealógico y sus aspectos particulares del discurso, el saber y el poder asentados en la educación preescolar. Como objetivos específicos, entonces queremos establecer la organización conceptual de los manuales escolares en el preescolar a partir de su estructura didáctica, contenido y disposición ordenada secuencial, empero la memoria de las prácticas del dominio configurador del conocimiento ajustado a las edades en la primera infancia y la forma en la que el autor concibe su obra, además de caracterizar las tipologías de intenciones que se formulan en los manuales escolares a través de sus propósitos e intenciones particulares en el discurso y sus prácticas gubernamentales del saber y el poder instaurados en la educación preescolar. Asimismo, establecer la pedagogía dialógica interaccional de los manuales escolares mediante la instrucción del discurso, propósitos e intenciones de las prácticas de gobierno asentadas en la educación preescolar. Como referentes teóricos tenemos las siguientes categorías de análisis: el manual escolar, la intencionalidad, la estructura didáctica, la pedagogía del discurso escrito, la composición textual y de redacción. Dentro de nuestra metodología está que es un estudio cualitativo basado en el enfoque arcogenealógico que comprende aspectos particulares del análisis del discurso, el saber y el poder propuesto por Michel Foucault, orientado a determinar la memoria de las prácticas del dominio configurador del conocimiento ajustado a las edades de la primera infancia. Como resultado de nuestra investigación arroja que los manuales revisados representan en sus intenciones 4 categorías: la adquisición de conocimiento, la enseñanza sistémica, los contenidos estructurados y graduados y las competencias. La primera se representa en la manera en que el niño aprende, la segunda en la que se expresa en cuanto a la experiencia significativa que puede originarse desde las experiencias pedagógicas derivadas de situaciones didácticas, convirtiéndose así en el eje en el cual se abordan los contenidos hacia el avance de dominio de habilidades y la adquisición de herramientas. Asimismo, la tercera categoría invita al niño a las actividades de aprendizaje que despierten en él la curiosidad y corresponde a su etapa de desarrollo. Finalmente, las competencias refieren el aprendizaje y la adquisición del conocimiento como una herramienta para aprovechar la creatividad e imaginación, estimulando así los logros intelectuales. Finalmente, las conclusiones. Los manuales escolares en el preescolar vislumbran en la intencionalidad su orientación hacia los sujetos. Sus enunciados son dirigidos a los padres de familia, al maestro y a los niños. Marcan una tendencia a trazar una ruta de progreso, pero también limita los contenidos a alcanzar. Al docente se le considera como un direccionador, lector y acompañante para resolver actividades, mientras a los padres de familia se les ofrece un sujeto mejor elaborado a partir del uso de estos textos. Asimismo, los manuales en cuanto a los sujetos niños consienten propósitos a partir de las imágenes con las que los convoca
a revisar su contenido, con unas acciones pedagógicas que orientan la interacción desde las manualidades y sugiere además el manejo de saberes con autonomía, presentando entre otras el aprendizaje con un sentido de acción garante de los procesos de construcción, transformación y reflexión, que afianzan además las habilidades motrices para socializar así los saberes que recrean interdisciplinariedad de conceptos que además corresponden a las necesidades del niño en tanto son cognitivas, pedagógicas, motoras y sociales, que además exigen la formación en estos primeros años de escolarización mediante sus nutridas experiencias en las instituciones educativas. Muchas gracias.